Muchas gracias, como todas las semanas, gracias que está con nosotros. Espero que nos acompañe hasta las 11 y después de las 11 decida su futuro. Pero acompáñenos en 11 TV México, Solórzano 3.0. Le quiero recordar que de lo que se trata a lo largo del programa es que, bueno, nosotros tenemos hoy un tema que espero que sea de su interés, tenemos un extraordinario grupo y además tenemos su participación. Lo que es muy importante es que ojalá en el tiempo en que nosotros estamos comunicándonos con usted vía las redes sociales, puede usted participar y, como lo hacemos siempre, de hecho hoy ya lo vamos a hacer, como lo hacemos todas las semanas, tener preguntas que usted le manda a nuestros invitados o al grupo que invitamos o su opinión sobre los temas que tenemos. A ver, un lugar común. ¿Cuántas veces se habrá discutido el tema? ¿Cuántas veces habremos llegado a las mismas conclusiones? Los mexicanos en Estados Unidos son una fuerza social, económica y política cada vez más influyente. El señor Obama, que anda tratando de reelegirse, ya está así cerrándole el ojo a los hispanos. Y cuando se los cierra a los hispanos, acaba pensando en los mexicanos, que son una fuerza muy importante. Es obvio, pues tenemos una frontera muy larga. ¿Cómo ver un asunto de esta naturaleza? Tiene muchas vistas. Hoy la gente migra más que antes, migra menos. Hoy traemos una broncota en Centroamérica, que se vienen para acá y nosotros le pedimos allá que nos traten bien y nosotros acá los tratamos mal. Es un tema que creo que dice muchas cosas, que hay muchas opiniones y creo que tenemos a invitados precisos para el asunto. Hoy está Primitivo Rodríguez, consultor en asuntos migratorios, Leticia Calderón Chelius, socióloga que ha estudiado el tema a detalle, Jorge Santibáñez, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, también con una amplia experiencia en estos asuntos. Han trabajado, ¿sabe dónde se ha trabajado mucho en este tema? Ahora lo que pasa es que la frontera de Tijuana a San Isidro ha tenido variantes, pero ahí se empezaron a hacer los grandes estudios, particularmente a través del Colegio de la Frontera Norte, de qué pasaba con la migración. ¿Quién va a estar en la parte musical? Una propuesta que combina influencias e instrumentaciones europeas, inmigradas con sonoridades americanas, con una gran influencia argentina, pero padrísimas, ¿eh? Y creo que vale la pena. Por toda esta influencia argentina musical, del tango, que es bellísimo, pues Paté de Foix lo hace más que bien. Son, como decíamos cuando estábamos preparando el programa, son Argenmex, ¿no? De los muchas personas, muchos ciudadanos chilenos, argentinos, pues sí, paraguayos, aunque en menor medida, chilenos sobre todo, ¿no? En lo que pasó en los 70, que han venido a México. Él, buena parte de Paté de Foix, dijo, yo voy a México porque ahí quiero estar más tranquilo. Los agarró en Corralito en Argentina, ¿recuerda usted aquella historia? Bueno, aquí estamos como todas las semanas agradeciéndole que nos acompañe, Solórzano 3.0, gracias que está con nosotros. Después de las 11, ahí lo dejamos en libertad. Quédese con nosotros. Bueno, de nuevo, gracias que nos acompaña. Como todas las semanas, Solórzano 3.0. Les recuerdo, aguántenos hasta las 11 y luego haga de subir un papalote, pero aguántenos de aquí a las 11. Gracias que nos acompaña. Hoy ya le dijimos, el tema es los mexicanos en Estados Unidos, o México y Estados Unidos, o qué pasa entre México y Estados Unidos. Y ya le decíamos al inicio, visto a través de, me parece, 3 personalidades precisas para tocar el tema. En la parte musical, yo le decía al inicio que Paté de Foix es algo, me atrevo a decir que con signos de inédito, ¿no? No hay mucho de eso, porque yo me imagino que para los músicos experimentar no es un asunto fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo los escenarios pueden ser más fáciles si ellos hacen lo que todo el mundo hace y entonces lo hacen un poquito mejor que otros y vámonos. Bueno, Paté de Foix incursiona en géneros poco explorados en la actualidad. El repertorio incluye, y lo va a escuchar, yo sé que muchos lo conocen, valses, muset, foxtrot, tango, dixieland, jazz, tarantela, pasodoble y distintos elementos de músicas tradicionales del mundo. A mí hay una parte que me gusta mucho, toda esta interpretación que hacen de algo que es también parte de su origen del grupo, que es tango y variantes sobre el tango. Los integrantes de la agrupación tienen antecedentes, que esa es otra parte, en donde
todo lo creativo, todo lo artístico les viene de lo que han estado trabajando. Al fin y al cabo, la música es de quien la trabaja, podríamos decirlo. Paté de Foix, es un gusto que hoy inicie nuestro programa y que esté con nosotros en Solórzano 3.0. Bienvenidos y gracias por venir. Mujer que te peinas mientras la mañana en cada ventana se asoma sin sol. De frente al espejo de tu habitación, contemplando el reflejo con desilusión, sintiendo la extraña sensación de tristeza en el día que empieza con esta canción. Te peinas sin prisa, mientras tanto afuera la calle te espera sobre el hormigón, lejano a tu corazón. Mujer que te pierdes pensando aturdida que has vuelto tu vida un pesado disfraz. Camino al trabajo, bajo el cielo vas, con el suelo debajo y el alma detrás, sintiéndote sola entre toda esa gente que va indiferente tras un antifaz. Mujer que te brilla los ojos divinos, será tu destino, estrella fugaz, brillando en la oscuridad. Llegará la noche y después mañana un distinto amanecer, y como un reproche volverán tus ganas despertando en los rincones de tu piel. Mujer que te peinas mientras la mañana en cada ventana se asoma sin sol. De frente al espejo de tu habitación, contemplando el reflejo con desilusión. Muñequita rota, triste tu porcelana, verás que mañana será un día mejor, que canten las notas de tu hermosa risa, perfuma la brisa de tu alrededor con tu presencia de flor. Bueno, hoy los mexicanos en Estados Unidos, qué tema, ¿no? Fíjese, si nos atenemos a números recientes, debe haber 13 millones de mexicanos en Estados Unidos sin papeles. El asunto está en que lo que es la vida, ¿no? Con Bush hubo menos deportaciones que las que hay ahora, menos redadas. Pero lo que es un hecho es que la presencia mexicana en Estados Unidos es de una enorme influencia y, a querer o no, aunque a veces nos digan lo contrario, es invaluable. La relación entre México y Estados Unidos está marcada por muchos asuntos, pero históricamente está marcada por la migración. ¿Que por qué los mexicanos nos vamos a Estados Unidos? Pues es obvio, ¿no? O sea, aquí no se puede.
Y luego también hay otro fenómeno. Octavio Paz decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de las migraciones y de las guerras santas. Guerras santas hay una que otra por ahí, ¿eh? Pero migraciones, vea usted lo que pasa en Europa, vea usted lo que pasa en Sudamérica, en Centroamérica, cómo los nicaragüenses se van a Costa Rica, cómo los ecuatorianos se van a España, cómo los turcos se van a Alemania y cómo los mexicanos se siguen yendo a Estados Unidos. ¿Que por qué se van? Pues porque aquí no hay condiciones, ¿eh? Yo creo que esto es muy importante no perderlo de vista, pero también hay algo que tiene que ver con el espíritu mismo de la migración. Pensar hoy la migración mexicana hacia los Estados Unidos es pensar inevitablemente en lo que pasa de Centroamérica para acá y lo que nosotros hacemos acá. Es la frontera sur mexicana. Podemos exigir en el Congreso de los Estados Unidos, cuando nosotros acá les damos no es tan fácil, no hay coherencia. El tema de la migración de repente tiene esta parte como convenenciera. Me quedo callado, se van los mexicanos a Estados Unidos, nos mandan dinero, porque si todos se quedan acá y no se van, imagínense nomás, si tenemos 50 millones de pobres, etcétera, etcétera. Pero también hay otra parte que es fundamental en este tema, que es la cultura, que es el arte y que son las mutuas influencias que se van dando. Hoy tenemos el tema de los mexicanos en Estados Unidos en una mirada, ¿eh? O sea, no vaya a pensar que estamos aquí tratando de hacer un tratado sociológico ni cosa parecida. En una mirada, veamos qué hay. Pasemos una noche conversando del tema con personas que al tema le saben, que lo han estudiado, que lo viven y además acompañémoslo del paté de foie, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si para iniciar le presentamos a nuestros invitados en sus propias palabras? Soy Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto José María Luis Mora. Mi nombre es Jorge Santibáñez Romellón. Me llamo Primitivo Rodríguez Oseguera. Soy matemático de origen. Soy candidato a doctor en Historia por la Universidad de Chicago. Me dedico a temas de estudio del proceso de la migración internacional. Este magnífico físico que tengo se lo debo a que me gusta bailar. Me gusta mucho convivir en familia. Creo que a través del tema de la migración podemos ver la propia lógica de los países. Bailo generalmente 2 veces por semana. Me gusta mucho el cine. Es el mejor de los ejercicios, relaja mucho y lo hace a uno un poco coqueto. Y como viví mucho tiempo en Francia, tengo mucho de la cultura francesa en términos de la cocina, la comida, el vino, pero aparte de eso llevo una vida bastante tradicional. Y tengo un libro nuevo que se llama Los superhéroes no existen, que les recomiendo a todos. Bueno, ya conoció usted a nuestros invitados en sus propias palabras y más allá de que algún día platiquemos tú y yo sobre la zona de la colonia... ¿Es Nochebuena? San Juan Mixcoac. San Juan Mixcoac, claro. Ahí algún día traemos ahí un asunto en donde vivimos por ahí que hay una transformación que ojalá se acabe dando. Bueno, a ver, pregunto. La vida de los mexicanos en Estados Unidos, ya no digo 10 años, 5 para acá, ¿se ha transformado, no se ha transformado? ¿Qué ha pasado en estos 5 años con los mexicanos en Estados Unidos? Que además, oye, en una de esas nos están viendo, ¿eh? No, bueno, espero que nos estén viendo. Yo creo que se ha transformado brutalmente. Para empezar, el propio universo de los mexicanos que viven en Estados Unidos se ha modificado. Si antes era de un perfil pues más bien más rural o de ciudades pequeñas, hoy lo que tenemos es que realmente es la réplica del universo mexicano en toda su diversidad de clases sociales. Por tanto, pues como todos saben, bueno, hay migración de alta calificación, hay migración laboral primordialmente, pero también pues de altas especialidades que se van insertando y modificando la visión también que hay de los mexicanos y entre los mexicanos. Una presencia indígena muy notable. Y también, bueno, leyes que se han dado en México que también le han dado un cambio que no había hace 10 años. Por ejemplo, el voto en el exterior. Claro. Que además estamos justo en el tema del registro en este momento. Bueno, aquí Primitivo es uno de los grandes impulsores de ese tema. Y pues justamente eso ya será la segunda vez que se vota en el exterior. Y por tanto, bueno, pues son temas que hace 10 años no existían en la agenda de la migración mexicana en Estados Unidos. ¿Cómo ves este asunto, Jorge? Porque además también hay otra variable que la agrego antes de entrar con todo lo que nos preguntan vía Twitter. Agrego, este cambio también, ¿tenemos más o menos migración? En los últimos 5 años ha disminuido el flujo migratorio, esencialmente por cuestiones que tienen que ver con la oferta de empleos en Estados Unidos,
con la vigilancia en la frontera, que ha hecho muy difícil y muy caro el cruce hacia Estados Unidos, con los riesgos que se corren en el trayecto, es decir, por un conjunto de factores que por desgracia no tienen nada que ver con las condiciones en México. Es decir, primero cuando surgieron estos datos hubo una lectura alegre, diría yo, que decía, bueno, es que las cosas están mejor en México y entonces ahora se van menos a Estados Unidos, que es totalmente equivocada, digo, la verdad es primitivamente equivocada, porque no hay ningún indicador que hable de mejores condiciones en México. Más bien, yo creo que deberíamos de preguntarnos qué pasa con los que se están quedando y que antes se iban, porque en alguna actividad están en México. Jorge? ¿Qué estará pasando con los 400,000 por año que se iban y que ahora la economía estadounidense no está absorbiendo? Volverá a absorber, pero que ahorita no los está absorbiendo. Sí. Estos factores también han jugado un papel importante en lo que mencionaba Leti, es decir, la migración, los migrantes en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos se han hecho más estables en su movilidad. Es cada vez menos circular, antes iban y venían, ahora es muy difícil, muy caro, muy riesgoso, y la economía estadounidense de alguna manera está absorbiendo otro tipo de migrantes. Hay una migración interna en Estados Unidos, los que antes llegaban a la pizca y se regresaban, bueno, pues se fueron ahora a trabajar a comercios, a servicios, a Los Ángeles, en Texas, y entonces se están estableciendo de manera más definitiva. Y sus preocupaciones se han hecho más diversas. Por ejemplo, ahora les interesa más aprender inglés, porque es un mecanismo para integrarse de mejor manera a la sociedad estadounidense y ser más exitosos. Les interesa tener acceso a servicios como educación, como salud. Muchos de ellos hacen una inversión por los hijos. Dicen, bueno, yo me iba a regresar, pero no me voy a regresar por mis hijos, porque sus hijos nacieron ya en Estados Unidos y entonces hay una posibilidad de cambio mayor. Y en esa lógica, por supuesto, hay que, creo, analizar o reanalizar el debate acerca de la participación electoral de los mexicanos en Estados Unidos, porque es fundamental que la agenda de ellos, de sus regiones de origen y de sus preocupaciones en Estados Unidos se inserten en el debate mexicano. Y para eso, bueno, el uso de los derechos políticos es fundamental. Y yo no diría que es el tema, diría que es uno de los temas, junto con otros que los inserten de mejor manera en Estados Unidos para que sean más exitosos. Es muy sencillo, ya están allá, no se van a regresar, digo, salvo casos muy excepcionales, pero en grandes números no va a haber un retorno masivo. Y yo creo que la obligación de los mexicanos es generar condiciones para que sean exitosos allá. Y eso se puede hacer desde aquí, por supuesto que se puede hacer desde aquí. Yo creo que hay una lamentable ignorancia de la agenda de los mexicanos en Estados Unidos, en quienes tienen la obligación y los recursos de velar por el desarrollo de los intereses de los mexicanos, en particular del gobierno. Es decir, no hay construida una agenda para los mexicanos en Estados Unidos. Incluso la del voto sigue sin haber. Incluso la del voto es una agenda que yo creo que hay que revisar, porque es todavía muy complicado votar, no hay campañas en Estados Unidos, entonces es una especie de voto a ciegas. Trabajamos con algunos jóvenes recientemente mexicanos en Estados Unidos y decían, pues yo quiero, pero no sé cómo y no conozco a los candidatos y sé que no van a venir o van a venir ahí disfrazando un acto de campaña. Entonces son cosas que tendríamos que revisar de la enorme agenda, pero yo creo que hay mucho rezago, ha habido mucho descuido, y que es injustificado por muchas razones económicas, sociales, de desarrollo en México, por el número que alcanzan estos mexicanos en Estados Unidos. Estamos hablando de poco más de 28 millones, de los cuales 13 nacieron en México, los otros 15 ya nacieron en Estados Unidos, pero es una comunidad, bueno, que juega un papel, que envían remesas a México. Es indiscutible que se requiere de una agenda para los mexicanos en Estados Unidos, en donde uno de los temas centrales es, por supuesto, la participación política, pero hay otros muchos y hay un descuido lamentable, yo creo que hay que reconocerlo. Primitivo, más allá de esta primera mirada, ¿no?, y que estamos conversando, te planteo, junto con lo que han dicho Leti y lo que ha dicho Jorge, el voto de los mexicanos en el extranjero en un escenario favorable, ¿no? Creo que, como plantea Jorge, está ahí complicado, ¿no? Y tú lo sabes bien, has sido promotor desde hace muchos años. Te planteo, ¿el voto de los mexicanos en el extranjero puede decidir una elección en México? Es muy buena pregunta, porque era una de las objeciones para otorgar el voto en el extranjero. Claro, ¿qué iban a decir de allá?
Así es, gente que ya no vive acá, que ya no iba a gozar o padecer lo que un presidente hiciera en territorio mexicano, decidiera, Javier, quién debía gobernar. Entonces, ¿decidirán los mexicanos en el extranjero quién gobierne este país? En principio podrían, si la elección es muy cerrada, como fue la vez pasada, y el voto en Estados Unidos, sobre todo de los mexicanos y mexicanas en el extranjero, aumenta, no es de 33,000 como fue en el 2006, sino, ¿qué tal si llega a 100,000? Ya no digamos a 400,000. Pero no se trata de un bloque homogéneo, digo, hay una diversidad en el voto que tal vez vale la pena incorporarlo también. Así es, Leti, si recuerdas, hubo una votación bastante diferente en términos del candidato preferido y su margen frente al segundo, de la que tuvo lugar en México. Para la elección de 2006, Felipe Calderón, del PAN, Javier, logra más del 50% de los votos. Andrés Manuel López Obrador consiguió un porcentaje similar al de territorio mexicano y el candidato que se desplomó fue Madrazo con solo 4%. Qué bárbaro, ¿no? No, así es. O sea que los mexicanos en el extranjero no son priistas, ¿o qué? Pues digo, es muy simplón. Los que votaron. Los que votaron. Los que votaron no, que yo ahí quiero hacer intervenir un matiz, porque los que votaron no son los mexicanos en Estados Unidos, son los mexicanos en el extranjero. Por supuesto que no cuestiono el derecho que tiene un estudiante, una persona que trabaja para un consulado, una embajada, pero la participación de los mexicanos en Estados Unidos fue relativamente menor y en todo caso estos 33,000 votos no reflejan la distribución de cómo están los mexicanos en el extranjero. Es decir, no es el voto de los mexicanos en Estados Unidos, no mayoritario. Es el voto de otro perfil que, si ese perfil se compara con cómo emitieron su voto en México, los resultados son similares. Es decir, son profesionistas, son estudiantes, son empleados de consulados, embajadas, etcétera, etcétera. Yo creo que no se tiene todavía un dato duro en términos de participación electoral de los mexicanos en Estados Unidos. A ver, ¿qué piensas? Es cierto, todavía nos faltan más experiencias para saber cuál va a ser el porcentaje regular de voto de mexicanas y mexicanos en el exterior, pero el 80%, Jorge, fue voto de Estados Unidos, que es bastante alto. Y la otra cosa que habría que considerar es el voto por el PAN fue muy alto, por Felipe Calderón, como premio, como reconocimiento a la labor que había hecho el presidente Vicente Fox en relación a los migrantes. Sí. Andrés Manuel lo mismo, ¿no? Y el PRI se desdibujó, pero se desdibujó en términos de atención a migrantes que Fox, al menos en la imagen, Javier, lo hizo. Les llamó héroes, estupenda, ¿no? Y todo esto. Bueno, vámonos a una pausa en Solórzano 3.0, mexicanos en Estados Unidos y el paté de foie en la música. En esta esquina que reliquia de mis pasos brillan recuerdos como luces de un farol. Primer amor que palpitando entre mis brazos me hizo quererla descuidando el corazón. En esta esquina de veredas olvidadas, por vez primera miré al mundo con dolor. Cuando su boca, aquella triste madrugada, sentenció no queda nada más entre tú y yo. Esquina de mi barrio,
primer amor, promesas bajo el brillo de tu farol. Yo le cantaba su orejita perfumada y ella en silencio me escuchaba con rubor. Esquina de mi barrio, aquel amor se fue con un verano, jamás volvió. Perdí mi corazón con la última mirada de dolor, la madrugada que ella dijo adiós. Evito a veces caminar por tu vereda para escaparle a los fantasmas del ayer. Yo tanto tuve alguna vez y hoy nada queda, todo es perdido en las apuestas del querer. ¿Será que el tiempo y el olvido son hermanos que nunca cumplen las promesas del amor? Sé que querer nacido en vano, llevo escrito en la palma de mi mano un signo de dolor. Esquina de mi barrio, primer amor, promesa bajo el brillo de tu farol. Yo le cantaba su orejita perfumada y ella en silencio me escuchaba con rubor. Esquina de mi barrio, aquel amor se fue con un verano, jamás volvió. Perdí mi corazón con la última mirada de dolor, la madrugada que ella dijo adiós. Perdí mi corazón con la última mirada de dolor, la madrugada que ella dijo adiós. Bueno, Ana Torres preparó esta pieza y yo creo que es importante verlo. Sí hablamos de, evidentemente, lo que se padece, lo duro. Piénselo usted de la manera más doméstica, ¿no? Alguien que desde Oaxaca cruza el país con todo lo que esto significa y luego llega a Estados Unidos, viene del calor y se va a vivir al frío. O piense en el caso más reciente, que es el que está últimamente muy latente. Un poco en broma y un poco en serio cuando decimos que que Nueva York ya no se llama Nueva York, sino Puebla York. Piensa lo que significa todo este proceso. Bueno, esa es una parte, pero también hay que reconocer el gran valor de quien migra, reconozcámoslo a como de lugar. Y segundo, pensemos en las historias de éxito, que hay y muchas de mexicanos en Estados Unidos. Bueno, vámonos con la pieza de Ana Torres. Además de fuerza de trabajo, los mexicanos en Estados Unidos aportan talento e inteligencia. Eduardo tiene 23 años, aún no termina la escuela y la empresa Microsoft ya lo espera con un contrato indefinido en Washington. Ahorita de objetivos a corto plazo, pues definitivamente es irme a trabajar allá. Me ofrecieron contrato y voy a empezar trabajando en un equipo que está dedicado a ciertas características de Windows 8. Alan es profesor en Harvard, ha recibido múltiples premios y se impuso el propósito de captar y entrenar estudiantes para que regresen a México. Entonces yo siempre lo veo como un anclado de cerebros. Servimos los que nos quedamos ahí para enriquecer al país de regreso, generando oportunidades para mexicanos y generando un ciclo, un flujo de cerebros. Andrés es un treintañero con postdoctorado, experto en el estudio computacional de los sistemas bioquímicos. Da clases en Detroit. Terminando la licenciatura, me fui a hacer un doctorado a la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Y cuando terminé eso, hice un postdoctorado, me quedé también en Carolina del Norte, en un instituto que se llama, es un instituto de salud, que se llama NIHS, es el Instituto Nacional de Ciencias del Ambiente. ¿Por qué decidieron irse del país estos jóvenes?
Algo que me llamó mucho la atención de Microsoft es que se centran mucho en tener al empleado feliz, que no le falte absolutamente nada, trabajan por objetivos. Lo que a mí me sucedió es que, por ejemplo, mi jefe directo, el primer día me dijo: Eduardo, no tienes horario, tienes objetivos. Y desafortunadamente las empresas que me ha tocado trabajar aquí en México, sí, de repente mis jefes inmediatos se centraban muchísimo en: yo te quiero a tales horas de la mañana y no te sales un minuto antes, etcétera. La cosa nacionalista no funciona en la ciencia. Para que México mejore tenemos que olvidar este concepto nacionalista de: ay, es que los mexicanos no están regresando. No, ¿dónde están los mexicanos? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos extranjeros vinieron? Empecé a hacer una maestría aquí, pero yo sabía que no que fuera más fácil hacer un doctorado en el extranjero, pero te da una perspectiva diferente. ¿Qué papel juegan como mexicanos en Estados Unidos? Te podría decir que digamos, el 70 o el 80% de las personas que están trabajando en Microsoft son egresadas del ITESO o, por ejemplo, del TEC de Monterrey o incluso de la UNAM. Me tocó conocer a algunas personas. Y yo creo que eso habla muy bien de nosotros los mexicanos, porque eso quiere decir que tenemos un muy buen nivel competitivo a nivel internacional, porque a fin de cuentas estos puestos los estamos compitiendo con personas de todas partes del mundo. ¿En sus planes está regresar? En mi caso particular, no regresé porque realmente muchas oportunidades no había para mí. Parte es las plazas, la falta de plazas, y la otra parte es el apoyo para proyectos de investigación, porque desafortunadamente para hacer ciencia se necesita mucho dinero. Mucha gente quiere regresar porque quiere estar con su familia. O sea, el problema no es ese, el problema es, ok, ¿cómo los traemos y cómo les damos un laboratorio y cómo los ponemos a chambear? Incluso podría considerar estar el resto de mi vida trabajando ya, si hay otras oportunidades, o incluso me gustaría poner mi propia empresa, ya sea de desarrollo de software a la medida. Obviamente esto sería acá en México. Para ello, su presencia en Estados Unidos no debe ser vista como una pérdida para México, pues la ciencia y la tecnología son globales y la presencia de más mexicanos en el mundo nos beneficia a todos. Los mexicanos, como una vez leí, es una cosa muy interesante, somos un pueblo cuya nación no tiene que ver con territorio, sino con identidad. Los mexicanos somos un pueblo que no importa dónde estamos parados, seguimos siendo mexicanos. Solórzano 3.0, Ana Torres. Bueno, a ver, vamos, sí, les parece con lo que cuando en la construcción del programa llegaron preguntas, ¿no? A ver, @RickG77. ¿Qué tan conveniente es ir a Alabama con la nueva ley, aunque esto sea de manera totalmente legal? Pues si está indocumentado, que tenga cuidado, ¿no? Digamos. Sí, claro. Yo creo que, personalmente yo diría que si se puede boicotear y no ir a ese estado, pues francamente hay que hacerlo. Yo creo que en el caso de alguien que está en una situación no documentada, bueno, está pasando realmente un momento muy difícil y bueno, pues... Es un riesgo. Yo no iría, pues, ¿no? A ver, Jorge, @Mauricio Florenc 2, que sería Florence, ¿no? Pero lo digo textual. ¿Cuáles son las políticas públicas de atención respecto a la reintegración de mexicanos a nuestro país? A la reintegración, yo diría que prácticamente ninguna. Sí. Hay algún programa cuando regresan de turistas, que es el programa Paisano. En diciembre. En diciembre, no, parece que ya lo extendieron un poco, incluso a todo el año, y a más puntos, no solamente en la frontera, pero para la reintegración a la sociedad mexicana no hay prácticamente ninguno. Hay programas de visita. Yo creo que esa es una de mis principales quejas. Es decir, si tú analizas la dimensión, la importancia de los mexicanos en Estados Unidos y lo que el gobierno mexicano hace por ellos, de verdad, el presidente Fox fue una excepción. En ese sentido, incluso para el programa Paisano, el presidente Fox iba cada año a alguno de los puertos fronterizos y se paraba junto con los agentes de aduana y les decía: si yo sé que ustedes extorsionan a un paisano, entonces se las van a ver conmigo, etcétera. Incluso eso, que la verdad no es mucho, se diluyó totalmente en los últimos años. Entonces yo creo que se hace muy poco por los mexicanos en Estados Unidos. Pero sí vale la pena decir que hay un proceso que no responde al universo que tenemos y la demanda y la obligación del Estado mexicano, pero sí hay un debate fuerte en la sociedad civil mexicana organizada en el tema de migración, por lo menos, frente a la nueva ley migratoria. Una ley
que cambia la ley que estuvo vigente 40 años, donde por lo menos, y tiene razón en esto Jorge, se habla ya de, por ejemplo, discriminación hacia los niños que regresan con sus papás cuando es el caso y que no hablan español y que la SEP tiene la obligación de recibirlos. Y había ese tipo de problemas y se trata, yo espero, confío, y todavía estamos en el momento en que se está por revelar el reglamento de la nueva ley de migración, que tiene que traer cláusulas muy precisas para que esa reintegración, por lo menos en términos muy formales, permita, por ejemplo, un niño mexicano tiene derecho a estudiar en una escuela de este país aunque no hable español. Hoy hay discriminación cuando tú no hablas español en este país. Discriminación y burocracia para revalidarle sus estudios. Sí, claro, sí, es decir, es un proceso realmente complejo. Por eso la pregunta de qué hace México por su reintegración, híjole, de verdad, nada. Se abren algunos espacios, estoy totalmente de acuerdo, pero aún así son ridículamente pequeños comparado con la dimensión, la importancia y lo que los migrantes apoyan al desarrollo de México. Claro que esa es la otra. Por la vía de las remesas, por la vía de garantizar la paz social. Bueno, nada más imagínate lo que sería de este país con que los 13 millones que viven allá vivieran. Imagínate este país con 13 millones más de desempleados. No. Hay una contribución, ¿no? Hay una contribución a la paz social en México, a la estabilidad, en el desarrollo de México, impresionante, de manera explícita, porque las remesas cuentan dólar sobre dólar, y de manera implícita, importantísima. Si tú comparas ese fenómeno y los programas que se tienen para atenderlos, el de comunidades mexicanas en el exterior, el Instituto Mexicano en el exterior, son cositas de verdad simbólicas, nada. No, pero Javier, además hay un punto. Déjame, incluso, creo que incluso la siguiente pregunta, casi que como que te la mandaron a ti, dice, @Chuck, ¿cómo se funden otras culturas con la mexicana en escenarios tan diversos como Chicago, Los Ángeles y Nueva York? Te diría que cada lugar tiene su particularidad. Por ejemplo, en Chicago no hay mexicoamericanos. En Chicago solo hay mexicanos, aunque sean de cuarta o quinta generación. Sí. En Los Ángeles, el sur, allá hay los mexicoamericanos. En Chicago, la relación puertorriqueños y mexicanos es muy fuerte. Sí, es muy estrecha, ¿va? Sí. ¿Por qué, Javier? Porque el segundo número de población no angloamericana, de población latina en Chicago, es puertorriqueña. El primer lugar corresponde a mexicanos, el segundo a puertorriqueños. Diferente de la experiencia que se tiene en Los Ángeles, ya no digamos la que tendrías en un lugar como Miami. 3, la relación de la población afroamericana con los mexicanos también hace una diferencia. Perdón, como lo dije en la introducción, está ronco, es parte de ser de Islán, de los herbores. Entonces, oye, a ver, ¿y Puebla, York? ¿Nueva York? ¿Qué pasa ahí? En Nueva York tienes algo bastante distinto. Primero, que es una migración relativamente nueva. Sí. Segundo, que es a la metrópoli, no de Estados Unidos, sino a la metrópoli del mundo. Sí. Y tercero, que en ese sentido se completa con Nueva York lo que sería migración mexicana en su sentido más cosmopolita, transnacional. Encontrarte a alguien de Puebla, de una comunidad pequeña en Puebla, y que te diga, Javier, si tú le preguntas, ¿ha trabajado en Estados Unidos? Y la respuesta sea, sí, Manhattan. No Nueva York, Manhattan. Bueno. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, vamos con la música que se escucha en la ciudad, en diferentes lugares, en todo el que se le ocurra, todo lo que pasa de música en esta ciudad. Y de ahí, en Solórzano 3.0, nos vamos a la pausa.
Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Madariaga, pertenezco al grupo Paté de Foix. Soy Yayo González, guitarra y voz de Paté de Foix. Soy Alexis, toco vibráfono en Paté de Foix. Yo soy Rodrigo Barbosa, toco la batería con Paté de Foix. Hola, ¿qué tal? Soy Luri Molina, contrabajista de Paté de Foix. Mi nombre es Guillermo Perata, toco trompeta y banjo en Paté de Foix. Hacemos música que nos gusta, pero tratamos de que no caer en lugares comunes, qué sé yo. Es una banda de música para viejitos. Me gusta mucho la música que le llaman clásica, culta. Me gusta escuchar eso. Al principio, cuando era chico, el tango no me gustaba, pero ya cuando crecí un poco más y me di cuenta que la vida era horrible, el tango me empezó a gustar. Pues sí, yo empecé queriendo estar en un grupo de rock. Bueno, a mí me gusta mucho leer. Me gusta mucho andar en bici. Básicamente me dedico a paté. Las letras de Paté son como su música, son complejas pero muy claras, muy fáciles de entender. Tratamos también de que tengan cierta originalidad, ¿no? Y que estén realmente bien hechas. Tenemos muchos conciertos, por suerte, de acá a fin de año. Y nos pueden seguir por las redes, que siempre hacemos promociones, algunos regalitos, y decimos tonterías. Bueno, gracias. Se integra Yayo González y Víctor Madariaga del Paté de Foix. Yayo, Víctor, es un gusto que estén con nosotros. ¿Cómo han estado? El gusto es nuestro, muy bien. Oye, muy contentos. Todos nos estamos preguntando lo mismo, pero yo no sabía si preguntarlo o no. ¿Por qué Paté de Foix? Porque ya ves que está de moda el foie y al cual no le concedo mucha relevancia en la vida, pero bueno. Sí, hay mucha gente que nos pregunta si el Paté de Foix es por el foie. No, el foie lleva 3 meses y nosotros 5 años. Claro. Entonces, pero no, Paté de Foix, lo que pasa es que el Paté de Foix es la versión argentina del Paté de foie gras, el paté exquisito y caro francés, pero hay una versión argentina que es muy berreta, muy barata, que se llama Paté de Foix, que se compran latas en cualquier supermercado por 15, 20 pesos. Y bueno, es algo, en realidad le pusimos el nombre porque nos gustó, pero después también nos dimos cuenta que había una analogía con nuestra música. A nosotros nos gusta considerar que nuestra música es exquisita y popular, como lo es el Paté de Foix, ¿no? Que es exquisito, pero es accesible a cualquiera. Ajá. Oye, Víctor, ¿cuánto tiempo llevan en México? Bueno, sí, bueno, tú llevas 9. Él es mexicano. Y ahí, ¿cómo desde que nació. Yo desde que nací, ¿no? Pero ¿cómo se conectaron? A ver, así muy en breve, ¿cómo se armó un grupo? ¿Qué eres, Argenmex ya? Yo soy argentino, llevo casi 9 años, voy a cumplir 9 años a fin de año, felices 9 años aquí en México. Apenas llegué a México yo vine con un dueto de guitarras de tango que tocábamos en restaurantes y, bueno, donde nos dejaban tocar. Y un día en un show de tango, que hacían como un pequeño show, cena show, abríamos nosotros y después, o viceversa, estaba Víctor con un gran trío de tango. Bueno, él tiene un quinteto de tango que es maravilloso, ahí estaba tocando en trío, y a mí me llamó la atención verlo con acordeón, escucharlo tocar tango de la manera tan genial que lo hace, porque toca tango mejor que muchos argentinos, incluyéndome a mí. Entonces a mí me llamó mucho la atención y nos presentamos, y después de un año, como año y medio, no hablamos, yo me quedé con el teléfono de Víctor, y después que conocí a los muchachos, que ya nos conocíamos todos del circuito de músicos de aquí de México, de músicos de jazz, o también de los que trabajábamos por la Condesa, con Guillermo queríamos armar un trío, y yo le dije, mira, conocí un acordeonista que realmente es genial. Está medio loco, pero es genial. Oye, una pregunta que te quería hacer, Víctor. ¿Cómo te acercaste al acordeón? Es que, ¿sabes qué es lo que sucede? Que me da la impresión de que no es de estos instrumentos típicos que estén como, esta expresión, pululando entre grupos, etcétera. Y es como nostálgico el acordeón, ¿no? Sí, bueno, melancólico, dirían los brasileños, saudade, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso realmente sí fue, digamos, casual. Todavía me tocó que en las escuelas públicas hubiera maestros de música, y llegó una maestra y formó ahí un grupo, y mi mamá me dijo, bueno, ¿quieres entrar? ¿Qué tocas? ¿Flauta melódica o acordeón? Pues el acordeón. Y ya estuve 2 años ahí, después ya entré en el Centro de Iniciación Musical de la Escuela Nacional de Música como a los 9 años, y ya seguía. Ahí te quedaste. Seguí ese camino. Lo que sí es importante de que el acordeón, yo creo que sí tiene que ver Paté de Foix en una influencia que ha habido en los últimos años en grupos independientes y de diferentes géneros que han explotado el acordeón de diferentes ámbitos.
en México siempre es una tradición en la música norteña, un poco en la música de que se hace con marimba, y el fallecido Seferino Nandayapa tocaba el acordeón, y muchos grupos de marimba mexicanos tocan el acordeón, lo tocan un poco distinto que en el norte, pero ahí estaba. Pero en los últimos años yo digo que ya ha avanzado más. Se popularizó un poco. Oye, Víctor, es un gusto. Gracias en verdad que vinieron. Gracias a ti. Si ya quieres la nacionalidad, nos avisas y ya todas estas cosas. Ya arreglé ¿sabes? todo, sí. Y bueno, entonces ahora llévatelo a Argentina y hacemos ahí. Te traje unos discos de regalo. Eso ahora, me parece maravilloso. Ahora después les doy a todos, pero acá están nuestros 3 discos, Perfecto. nuestro DVD, y vamos a estar el 5 de noviembre en el Teatro Metropolitan. Están invitados los 4, por supuesto. Sería un placer contar con su presencia. Bueno, les pedimos que si no tienen inconveniente, cerremos el programa con ustedes. Claro que sí. Nos toquen ahí la despedida, como dicen. Claro que sí. Gracias, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Pate de Foix. Gracias. Si quieren, pásense así para que puedan salir. Gracias y gracias por los discos. Chao, bueno, gracias. A ver, nos vamos, sí les aplaudimos y sí. Jorge, muchas gracias. Leti, gracias. Gracias. Muchas gracias. Haremos algo por ese. Perfecto. No se nos olvida. Es que hay una zona aquí en la Ciudad de México que queremos hacerle algo. Bueno, Primitivo, es un gusto. Y que hagas bien también a Islán de los Herbores. Incluye. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted, en verdad, gracias que nos acompañó ahora en Solórzano 3.0. Ya son cerca de las 11, entonces si quiere ya empiece su viernes. Y por lo pronto nos despedimos con Paté de Foix. Gracias, Solórzano 3.0. No se le olvide participar con nosotros en nuestras direcciones. Adiós. Se asoma la mueca feliz de tu risa, descubre sin prisa tu encanto de pecas. Vos sos la muñeca que inspira canciones, rompe corazones, dejas almas huecas. Sabes con certeza que el mundo te mira, pasa mientras giran a tu alrededor. Todas las miradas te sueñan hermosa y vos silenciosa, igual que una flor. Pero cuidado, muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria. Tú dejen de vacilar, las hojas se secan, y algún día en el espejo tu reflejo será viejo, y eso no se va a evitar. Será la indiferencia la flor que te perfuma, liviano como pluma tendrás el corazón. No va con mi elocuencia seguirte con el juego, a nadie yo le ruego, por eso digo adiós. Serán las miradas de tu piel el vicio, como es de artificio la luz de tu sol. No sirve de nada tu encanto, princesa, si aquella belleza no está en tu interior. Experta en el arte del maniqueísmo, o fuiste el abismo de mi perdición. No voy a negarte que muerdo mis labios pensando en los besos que tu boca dio. Pero cuidado, muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria. Tú dejen de vacilar, las hojas se secan, y algún día en el espejo tu reflejo será viejo, y eso no se va a evitar. Será la indiferencia la flor que te perfuma, liviano como pluma tendrás el corazón. No va con mi elocuencia seguirte con el juego, a nadie yo le ruego, por eso digo adiós.